Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana de domingo 13 de septiembre de este año 2020. Les damos la bienvenida desde nuestra iglesia Bautista Emanuel en Ciudad Mante, Tamaulipas, esperando que nos puedan acompañar durante este servicio dominical, durante esta clase y también el culto que habremos de tener especial por el día, por la patria, nuestra patria mexicana. Y vamos, hermanos, primeramente, les invito para que esta transmisión la puedan compartir con sus familiares, con sus amigos también por medio de las redes sociales. El día de hoy tenemos una clase como Escuela Bíblica Dominical que lleva como título Persuasión versus Contención. Estamos estudiando acerca de las cualidades del carácter de Jesús. Y en esta mañana la clase está basada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, que ahí les pido que lo busquen, hermanos, en sus Biblias, Mateo 21, de los versículos 12 al 17. Ahí está basada la clase de esta mañana. Voy a dar lectura a este pasaje. Si usted gusta, también puede leerlo en casa en voz audible. Mateo 21, del 12 al 17. Si ya lo tiene, dice de la siguiente manera: purificación del templo. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El texto para esta mañana, hermanos y amigos, lo encontramos aquí mismo en este pasaje, pero en el versículo número 12, que dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21, 12. Antes de comenzar con la clase de esta mañana, hermanos y amigos, vamos a hacer una oración inicial para que Dios pueda derramar sobre nosotros entendimiento, que bendiga a nuestro hermano Humberto también, que va a impartir la clase de este día. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora queremos comenzar este servicio dominical, Padre, primeramente agradeciéndote, Señor, porque actúas, Padre, y obras en la vida de nuestra iglesia, de nuestras hermanas y hermanos que durante la semana, Señor, han padecido enfermedad, Señor, han padecido necesidad, Señor, de alguna otra índole, Padre, pero tú te has mostrado fiel, Señor, para con nosotros, para con nuestras familias, Padre. Te rogamos para que en este día que vamos a escuchar tu palabra y la vamos a escudriñar, tú nos acompañes durante este momento, Señor, y que podamos aprender, que podamos memorizar, Señor, y estudiar a fondo tu palabra, Señor, con esas palabras que has inspirado a nuestro hermano Humberto Tobar, que va a traernos en este momento. Señor, bendícenos como iglesia y ayúdanos para poder comprender tu mensaje que quieres traer a nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Vamos a dejar el tiempo, hermanos, para la clase de esta mañana por parte del maestro de la escuela dominical, nuestro hermano Humberto Tobar Ruiz. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente, estamos aquí al frente de la clase de la escuela dominical. Espero que, lo que vayamos a ver el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas y sobre todo nos deje una gran enseñanza de parte de nuestro Dios sobre las lecciones que hemos venido teniendo desde ya hace algún tiempo por parte de mis hermanos y bueno, en este caso hoy que nos toca
a nosotros, bueno, dar esta clase. Estamos hablando acerca de las cualidades del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como lo vienen siendo, son temas muy interesantes que nos llevan sin duda a una reflexión personal, nos llevan a examinar inclusive, como lo dice ahí en sus cuadernillos, nuestros corazones y ver en qué cosas tal vez no estamos cumpliendo delante de nuestro Señor. Y bueno, en esta mañana el título de la lección es Persuasión versus Contención, y la base está en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 21, versos del 12 al 17. Hace unos momentos nuestro hermano Magdiel, hizo la lectura en estos pasajes, y el día de hoy es un tema muy interesante, sobre todo el texto base en esta mañana que lo encontramos en el versículo número 12, que nos dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Un texto sin duda muy interesante, y algo que podríamos en este caso, hermanos, considerar acerca de esta acción de nuestro Señor Jesús. Él muestra su autoridad, en este caso cambiando la situación en que se encontraba en ese entonces el templo de Dios. Los versos que dio lectura hace unos momentos nuestro hermano, el verso 12 y el verso 13, describen la entrada de Jesús al templo, al patio, donde las autoridades, en este caso, habían permitido a los mercaderes y a los cambistas estar y hacer negocios. La acción de nuestro Señor Jesucristo en este caso es clara. El templo, lugar de oración, de encuentro con Dios, de meditación espiritual, se había convertido en un lugar de explotación, podríamos verlo así. La corrupción y la extorsión que se llevaban en ese lugar santo, fueron síntomas de la descomposición que existía en ese entonces. En este caso, Jesús trata de cambiar la situación, Él trata de cambiar y persuadir con sus acciones aquello que estaba ocurriendo en ese lugar. La lección en este caso nos ejemplifica con el actuar de Jesús la importancia, hermanos, que tiene el persuadir a otros de cambiar aquello que pudiera estar mal delante de Dios. Es por ello que a continuación veremos algunos ejemplos de persuasión. Si vamos ahí, hermanos, a nuestros cuadernillos, podremos ver a continuación la definición de persuasión. Lo que podemos encontrar ahí en los cuadernillos nos dice que los cristianos estamos en el mundo para testificar y alcanzar a otros para Cristo. Fíjese lo que dice aquí, es muy interesante. Nos dice que muchas veces ocurre que la influencia del mundo está afectando a los cristianos y nos vuelve infructuosos. Esta palabra, hermanos, infructuoso, ¿qué quiere decir? Infructuoso, hermanos, quiere decir que no es de utilidad, que no produce resultados. Lamentablemente, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, la humanidad, como lo mencioné en la clase anterior, se ha relajado, de manera que muchas prácticas que en otro tiempo tal vez se considera, no tal vez, sino que se consideraban malas, hoy el mundo las toma como algo bueno. Y por el contrario, prácticas que tal vez antes considerábamos buenas, hoy se consideran malas, debido al impacto que han tenido, en este caso, las modas, la música, las redes sociales, cosas que vienen a influenciar nuestra vida, entre otras muchas que podemos ver alrededor de lo que pasa en nuestro mundo. A lo largo de este tiempo, hermanos,
hemos podido ver cómo el ser humano ha dejado de sentir y su corazón se ha venido a enfriar. Y esto, hermanos, no es algo que debe sorprendernos. La Biblia nos menciona acerca de estas situaciones, acerca de estos acontecimientos que se van a ver. Tenemos esas referencias en Isaías 5:30 y en Mateo 24:12 que nos hablan más acerca de estos hechos. Si gusta después usted, anote las citas, puede buscarlas y meditar en ello también. Son una buena referencia para lo que estamos viendo en esta mañana. Nos dice, hermanos, ahí en sus cuadernillos que la persuasión es convencer a otros a seguir los caminos de Dios, como consecuencia de que sus caminos están trabajando en nuestras vidas. Nos dice que la persuasión es convencer a otros a seguir los caminos de Dios. Es decir, hermanos, cuando nosotros ponemos, en este caso por obra, lo que hemos aprendido de parte de nuestro Dios, es decir, a través de su palabra, a través de lo que hemos aprendido por medio de la palabra de Dios, podemos persuadir a otros para que puedan ser alcanzados por Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, hablamos a otros, comunicamos la verdad de Dios revelada esto en su palabra. De esta manera podemos llegar a otros y persuadirlos del camino que están siguiendo, un camino equivocado que lleva a la perdición. La predicación de la palabra de Dios, hermanos, es uno de los medios que el Señor usó para salvar y fortalecer la fe de los creyentes. Y bueno, a continuación podemos ver algunos ejemplos que nos trae la lección de esta mañana acerca de la persuasión. Los siguientes ejemplos nos ayudan a comprender mejor lo que el Señor quiere que aprendamos en esta mañana. Si van ahí en sus cuadernillos, hermanos, podemos ver los siguientes ejemplos de persuasión. Nos habla de la iglesia primitiva en este caso. Si va usted en su Biblia, le invito a ir ahí al libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 47, Hechos 2, verso 47. Le invito ahí en casita, por favor, a que abra su Biblia y vaya a la cita que le estoy mencionando para que podamos tener un mejor entendimiento. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, hermanos: alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Nos dice que la influencia de la iglesia sobre la ciudad de Jerusalén era irresistible, pues Dios usaba su testimonio. Hermanos, si nosotros analizamos este pasaje de la palabra de Dios, a través de este ejemplo en la palabra podemos ver la fortaleza que tenía en ese entonces la iglesia, espiritualmente hablando, hermanos. Podemos entender que esa clase de práctica tal vez sea difícil de ver hoy en estos tiempos que vivimos de actualidad, debido, hermanos, a que en estos tiempos la mayoría de la sociedad, incluso podríamos ver también esto dentro del pueblo cristiano, estamos más controlados por los deseos de nuestra vieja naturaleza, es decir, por las pasiones que por el Espíritu Santo, hermanos. Esto no es algo que deba mantenernos tranquilos, por el contrario, pues son situaciones que vienen a alarmar nuestra vida y sobre todo en cómo estamos reaccionando ante estas situaciones. En este ejemplo de la palabra, hermanos, podemos ver que era el Señor quien añadía a la iglesia, nos dice, los que habían de ser salvos, en este ejemplo de persuasión. El siguiente ejemplo que nos muestra el cuadernillo, hermanos, nos menciona acerca de la mujer samaritana.
este ejemplo es muy interesante. Les invito, hermanos, a que vayan en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 4, versos 28 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 28 al 30. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, verso 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Nos dice que la presencia de Dios en la mujer la hizo capaz de movilizar al pueblo para venir y conocer a Cristo. Hermanos, a considerar respecto de este pasaje que acabamos de darle lectura, es que la mujer samaritana en sí no conocía todas las respuestas, mucho menos tenía un gran entendimiento acerca de la ley y sobre lo que esto significaba. Lo importante aquí al analizar el contexto de estos pasajes, hermanos, es que los hombres vieron en ella a una mujer cambiada, a una mujer renovada. Y la siguieron para conocer al Salvador por ellos mismos. Esta mujer, hermanos, era una evangelista. Ella, a pesar de no tener un gran conocimiento y tal vez ni explicar bien el por qué Jesús era el Mesías, simplemente ella va y da su reporte sobre su encuentro personal con Jesús y comparte su testimonio. La mujer, hermanos, pudo persuadir a muchos y vino a ser un testimonio fiel, un testimonio importante. Eso nos deja un claro ejemplo, hermanos, de que tal vez usted, tal vez yo, no nos podamos sentir tan preparados. Tal vez sientas que no tienes esa preparación de algún otro hermano que conoces. Mas sin embargo, hermanos, Dios nos usa. Dios nos usa de muchas maneras. Dios nos usa, hermanos, de muchas maneras para llegar a otros. Como lo hizo en este caso con la mujer samaritana y en este caso ser de bendición para alguien más. Este es el ejemplo que nos trae este texto acerca de la mujer samaritana, en cómo el Señor la utilizó y cómo ese ejemplo nos lo da a nosotros, que también podemos ser utilizados por el Señor de diferentes maneras para venir y ser de bendición para alguien más. El siguiente punto que vamos a ver ahora, hermanos, sobre nuestra clase, nos habla acerca de la tendencia carnal sobre la persuasión. Y hermanos, este subtema que vamos a ver a continuación es muy interesante porque podemos entender claramente ciertos aspectos importantes sobre la vida del cristiano y cómo en contraste con el mundo puede llegarse a ver afectado. La tendencia carnal sobre la persuasión, hermanos, ahí en sus cuadernillos nos dice que la contención es alejar a otros de los caminos de Dios como consecuencia de tener un testimonio incongruente y contradictorio. Hermanos, el estudio nos dice que el contenerse muchas veces viene a resultar problemático. ¿Por qué? Pues nos privamos de llevar a otros al Señor si nos contenemos. La palabra nos dice, hermanos, que aunque callemos, las piedras hablarían. Eso es cierto. Mas, sin embargo, esta acción de contener
resulta ineficiente en la vida de un creyente. No podemos callar en este caso las bondades de Dios, sobre todo que como cristianos fieles debemos de testificar, debemos de hablar para alcanzar a otros para el Señor. Sobre todo, hermanos, que nuestro testimonio no sea incongruente con nuestras palabras, es decir, que lo que hagamos sea una vida que refleje a Cristo. La lección, hermanos, nos muestra en este apartado algunos ejemplos de contención que vienen a hacernos ver de mejor manera sobre las diferentes acciones que vienen a obstaculizar la obra de Dios en la vida de los cristianos, hermanos. Y a continuación vamos a ver algunos de estos ejemplos. Hablamos de ejemplos de contención. El primer ejemplo, hermanos, que nos trae el estudio de esta mañana nos habla acerca de Diótrefes. En la tercera epístola del apóstol Juan, en sus versos 9 y 10, le invito para que vaya en su Biblia, hermanos, a esta cita y conmigo le dé lectura ahí desde sus casas, hermanos, en el Evangelio, en la tercera epístola del apóstol Juan, versos 9 y 10. Nos dice de la siguiente manera: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. La lección nos dice, hermanos, que ese hombre llevaba una vida contenciosa. No quería recibir a los hermanos, y a quienes los recibían los expulsaba de la iglesia. Hermanos, vemos en este ejemplo de la palabra las acciones de este personaje, Diótrefes, que para nada podemos ver que eran buenas. Podemos entender, hermanos, claramente en este ejemplo que así como este personaje, hermanos, hay muchos hoy en día que viven hablando, viven parloteando, vanagloriándose sobre las cosas que hacen, pero esto para vanidad propia. Y esto para nada, hermanos, agrada a Dios. Debemos recordar que parte del carácter de Jesús está representado con una humildad de corazón. Otra de las situaciones que se presentan, como lo podemos ver en este texto, es que a veces en lugar de ayudar, venimos a obstaculizar, a desmotivar. Y los resultados, hermanos, que se producen, pues no son buenos, son infructuosos, son desfavorables. El ejemplo que nos trae la palabra nos enseña, o más bien nos persuade, a no ser un Diótrefes. No dejemos, hermanos, que nuestras palabras nos definan y nos vanagloriemos de ello. Antes debemos de actuar con humildad de corazón y que nuestras acciones, hermanos, hablen por nosotros. Pero sobre todo, estas acciones deben de honrar y glorificar el nombre de Dios en todo momento, hermanos. Con este ejemplo podemos ver un contraste claro sobre lo que podemos hacer si dejamos que el Señor nos utilice. Podemos llegar a persuadir a otros y ser de bendición para sus vidas, o por el contrario podemos ser como Diótrefes y obstaculizar y retener la obra de Dios y ser infructuosos en este caso, hermanos. El siguiente punto, hermanos, que vamos a ver
son las instrucciones bíblicas respecto a la persuasión. En este caso, a través de la palabra de Dios, podemos encontrar claros ejemplos que nos permiten entender, más sobre lo que Dios quiere que aprendamos este día respecto del tema que estamos estudiando, hermanos. Vamos a ver ahora las instrucciones bíblicas respecto a la persuasión. Les invito ahí en sus cuadernillos a ver este siguiente tema sobre las instrucciones bíblicas respecto a la persuasión. Y la primera que podemos encontrar la vemos en Isaías, en su capítulo 56, versos del 6 al 7, hermanos. Le invito a que vaya en su Biblia a Isaías, capítulo 56, versos del 6 al 7. La palabra de nuestro Dios, hermanos, dice de la siguiente manera. Sígame con su vista ahí desde casa. Dice la palabra de nuestro Dios: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, la lección nos dice que el propósito de Dios para la humanidad entera es alcanzarlos para salvación y recrearlos en su casa de oración. En este caso, hermanos, la lección nos enseña que aquellos que aceptan al Señor en su vida van a recibir un corazón nuevo. En este caso, estos versos, hermanos, nos dicen que la intención original de Dios es que todos, hermanos, absolutamente todos, puedan ser alcanzados, sin importar la raza, sin importar el idioma, el color, clase o condición en la que se encuentren. Cristo, hermanos, en aquellos días nos lo mostró a través de sus acciones y sus enseñanzas. Estos textos, hermanos, nos dan una instrucción clara sobre el plan divino de Dios para con los hombres. Nos invita a persuadir a aquellos que no le conocen y que vengan a ser parte de su pueblo y puedan tener el regalo de la salvación en sus vidas. Esto, hermanos, sin importar su condición, Dios nos da la oportunidad de cambiar y de arrepentirnos. Eso es el mensaje que nos trae en este texto, hermanos. A través de estos pasajes podemos entender claramente el propósito de Dios. Su intención original es que todos puedan ser alcanzados, hermanos, sin importar su condición. El Señor nos da la oportunidad de cambiar y de arrepentirnos. La siguiente instrucción, hermanos, que podemos encontrar, la vemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 3, versos 16 y 17. Primero a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Dicen de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el fruto y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nos dice la lección que somos templo de Dios y nuestras vidas reflejan la oración y la piedad que influyen para bendición de otros. Hermanos, estos textos que acabamos de leer hace unos momentos, estos versos realmente pueden sonar muy fuertes. Si usted analiza el contexto de esto, pues nos dejan saber lo que pasaría si nosotros profanamos el templo de Dios. Cuando nos adentramos nosotros, hermanos, a la historia
La palabra nos enseña en el Antiguo Testamento que había un tabernáculo, hermanos, donde se rendía culto a Dios y se ofrecían en este caso sacrificios animales. En el Nuevo Testamento nos dice que hay templos físicos, hermanos, que cumplen el mismo objetivo sin los sacrificios. Pero Dios, hermanos, hizo al hombre por excelencia para ser templo vivo del Espíritu Santo. Fíjese bien, hermanos, si nosotros ponemos en contraste lo que acabamos de leer, este templo, hermanos, tiene que ser santo, para empezar, para que Dios haga su presencia en él. Pues la palabra nos dice, sed santos porque yo soy santo. En este caso, hermanos, la mayoría de las personas del mundo, la mayoría de las personas vienen a ser del mundo y no de Dios. Y este templo, fuera de que pueda estar sucio, no está lleno, hermanos, del Espíritu de Dios. Pablo es claro en estos pasajes, les habla a los corintios sobre la comunión con Dios y la importancia, en este caso, de mantenerse santos, apartados para Dios. En esta instrucción, hermanos, nos muestra un claro panorama de lo que sucede si Dios no habita por causa del pecado en nosotros. La palabra nos dice que Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero en este caso, hermanos, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que debemos de andar en obediencia y en santidad, esto en la palabra de Dios, como una guía para nuestra vida, y no satisfaciendo nuestras pasiones y deseos, para nada. En este punto, hermanos, no podemos decir que andaremos en actividades carnales, es decir, todas aquellas que conducen a la satisfacción del cuerpo, a la satisfacción del ego, de lo que yo quiero. Todas las actividades carnales, hermanos, como lo son los chismes, los pleitos, las envidias, las actividades deshonestas como el robar, como el tomar lo que no es nuestro, estas actividades, hermanos, constituyen el pecado. Y como sabemos, el pecado es abominación para Dios. El propósito, hermanos, de todo verdadero cristiano es alabar y glorificar el nombre de Dios. Esto con su ser completo. Esta relación con el Padre, hermanos, nos lleva a encontrar la paz y la felicidad que no podemos obtener en este mundo. Es por eso que Pablo, hermanos, nos invita a través de estos pasajes a cuidar nuestra vida, a ser agradables para Dios. Esto en nuestra forma de vivir, dándole la honra de vida a Dios, la honra de vida a su nombre. La palabra nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El Señor nos invita, hermanos, con esta instrucción a ser prudentes, a guardarnos, es decir, apartados del pecado, apartados del mundo y sus afanes. Pablo es claro en la palabra de Dios. En este pasaje Pablo es claro. Nos invita a apartarnos de hacer todas aquellas cosas que no son agradables delante del Señor. Hermanos, la siguiente instrucción que podemos encontrar en la Biblia
a través de este estudio que estamos teniendo, lo encontramos en el libro de Hechos, en su capítulo 2, verso 42. Nos dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La lección nos dice, hermanos, que la perseverancia, la comunión, la fe y las oraciones eran comunes y sobresalientes en la iglesia primitiva. Podemos verlo como un claro ejemplo. Este pasaje de la Biblia nos enseña algo muy importante, muy interesante. Dios ha diseñado esto, hermanos. En su sabiduría ha creado a la iglesia, y no meramente como un grupo de personas que se reúnen para hacer cosas en común, no, sino como un cuerpo, como una familia que se ayuda según la sabiduría y gracia que hemos obtenido de parte de nuestro Dios. Es decir, para que me entienda, como una sociedad y nación cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos unidos por un vínculo que va más allá. Estamos unidos por el vínculo del Espíritu Santo. Estamos llamados a tener una misma mente y un mismo corazón. Hoy en día, hermanos, el concepto de la iglesia se está perdiendo debido a las situaciones que estamos afrontando, debido a las situaciones de inseguridad, debido a las situaciones de salud que estamos viviendo en estos tiempos. Las personas empiezan a considerar que el congregarse domingo tras domingo o otros días de la semana se considera ya inadecuado, incluso algunos lo consideran anticuado. Sin embargo, la palabra nos enseña a través de este pasaje una instrucción para el bienestar de la iglesia. Más adelante, hermanos, en el verso 47 del libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 47 nos dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia. Esta parte es muy interesante, hermanos. ¿Quién es el que añadía? ¿Quién añadía? Es Jesús mismo, hermanos. Jesús es quien añadía a la iglesia. Entonces, en este caso, si es el Señor el que añade, esto significa que es Dios quien nos lleva a amar y a valorar la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no me refiero solamente a los creyentes, sino también a los oficiales de la iglesia, las reuniones, los cultos, en fin, todo aquello que Cristo mismo instituyó como parte de la iglesia, hermanos. Ahora bien, ¿qué significa añadir? Añadir no es meramente asistir, sino ser parte de la iglesia. Es unirnos en un pacto con Dios. El contexto de este pasaje, hermanos, nos habla de la unidad de la iglesia. Pero ¿unida a qué? En la doctrina, nos dice el verso 2, perseveraban en la doctrina, en la palabra, en una unidad familiar. Nos dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, los hermanos se veían como una familia y se ayudaban en este caso mutuamente. Compartían lo que tenían en una unidad de adoración a Dios. Nos dice también que perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan habla de la Santa Cena, hermanos, y de la adoración a Dios. Esto es una de las actividades que se llevan a cabo en la iglesia. Perseveraban en las oraciones.
La idea aquí es que no se refería que se reunían a orar solamente, sino que participaban, hermanos, en las diferentes actividades, en los diversos cultos que se llevaban a cabo, cultos de oración que se hacían. Y todo esto, hermanos, es la obra de Dios. A esto se refiere. Esto es la iglesia, esto es la obra de Dios. La iglesia no es una asociación voluntaria, es una institución divina. Y es Jesús, hermanos, quien añade a la iglesia y nos hace amarla. Y nos lleva no solamente a asistir, sino a darnos en cuerpo y en alma por la unidad y en este caso por el bienestar de la iglesia. Esta es la instrucción que nos trae a través de la palabra, la importancia de la iglesia, dándole la verdadera, perdón, se me fue la palabra de la mente, dándole en este caso la verdadera importancia a las cosas de Dios, no solamente como un tiempo de convivencia y de reunión, sino dándole la debida importancia a las cosas de Dios, lo que representa para nosotros como cristianos la iglesia. La siguiente instrucción, hermanos, que podemos encontrar en la lección respecto a la persuasión, lo vemos en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, verso 18. Le invito a que vaya en su Biblia, Efesios capítulo 6, verso 18, donde nos dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La lección nos dice que una iglesia que ora disfruta del poder de Dios para influencia y alcanzar a otros. Hermanos, la oración, en este caso, es la energía que le permite al cristiano ponerse en obra, ponerse su armadura y seguir adelante. Nosotros no podemos pelear las batallas solos. Por más fuertes que seamos, por más capaces que creamos que somos, no podemos pelear las batallas solos. Y bueno, esto me lleva a ejemplificarlo. Cuando Amalek atacó a Israel, Moisés, hermanos, se fue a la cumbre a orar, mientras que Josué estaba peleando la batalla. Se necesitó del esfuerzo de ambos, hermanos, para ganar la batalla. Mientras que Josué estaba peleando en aquel valle para vencer a su enemigo, Moisés, en este caso, usó la oración para interceder. La oración, hermanos, lo cambia todo. A través de la oración podemos tener la victoria delante de las diferentes circunstancias que podemos afrontar en nuestra vida. En este caso, a través de este texto que acabamos de leer hace un momento, Pablo nos dice cómo orar para vencer al enemigo. El ejemplo que tenemos aquí, hermanos, a través de la oración, nos deja entender que muchas cosas son posibles cuando oramos. Mas, sin embargo, en el ejemplo que les mencioné hace un momento acerca de Moisés y Josué, si tú estás enfermo, hermanos, la oración no va a sustituir el medicamento. Si necesitas el pan de cada día, la oración no va a sustituir el trabajo, no nos equivoquemos. Sin embargo, ninguna de estas cosas es el sustituto de la oración. A través de la palabra
nos enseña que con la oración las cosas son posibles, hermanos. En Santiago, en su capítulo 2, verso 2, Santiago 4, verso 2 nos dice, no tienes lo que deseas porque no pides. A través de la oración podemos ir al Padre en busca de ayuda, hermanos. Y Él nos escucha y sabe de nuestras necesidades y ve por nosotros. Este es el ejemplo que encontramos aquí. Él sabe de las necesidades que tenemos. Mas, sin embargo, no quiere decir que automáticamente aquello se va a resolver. Dios pone en nuestro camino la forma de salir adelante, pero Él quiere que vayamos en oración a Él. ¿Cómo no lo deja saber en este caso? A través del ejemplo en este texto que acabamos de leer hace unos momentos. Otra instrucción otra instrucción bíblica, que podemos encontrar, la vemos en Colosenses, en su capítulo 4, versos 2 al 4, Colosenses 4, versos 2 al 4, donde la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nos dice la lección que orando unos por otros y por nuestros proclamadores, para que el Señor abra puertas donde dar a conocer el misterio de Cristo Jesús. Hay algo que está claro en estos pasajes, hermanos, que acabamos de leer de Colosenses. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros oremos. A veces nos esforzamos por conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero hay cosas, hermanos, que no tenemos que esforzarnos para saber. Una de ellas es que la voluntad de Dios es simplemente que oremos. La palabra nos dice perseverar en la oración. Otro aspecto, hermanos, que podemos ver en estos pasajes es que Pablo, a pesar de que Pablo era un gran instrumento de Dios, él pedía con humildad que le acompañaran en oración para poder proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo. Fíjese. Y termina, hermanos, en este caso con otra petición: que el Señor le dé palabra y que no tuviera impedimentos para predicar el Evangelio en medio de las circunstancias que él se encontraba en ese momento. En ningún momento, hermanos, él pidió ser liberado de esta responsabilidad. La razón por la cual él se encontraba preso, en este caso, era por predicar el Evangelio. Y él solo pide la oportunidad de hablarle a las personas y que aquellas personas le pudieran entender claramente. Aquí el ejemplo que nos muestra en este pasaje es la perseverancia en la oración, pero sobre todo lo que es verdaderamente importante y sobre todo que sea la voluntad de Dios sobre todas las cosas, hermanos, primeramente. Pablo nos ejemplifica a través de estos pasajes la humildad y la perseverancia en la oración. Pero sobre todo, él no se deslinda de la responsabilidad que tenía, incluso a pesar de las circunstancias que él estaba afrontando en ese momento y por las cuales él estaba preso, ¿verdad? Entonces esa es una instrucción que, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en nuestra vida, debemos de perseverar en la oración, pero sobre todo con humildad y reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas sobre todas las cosas que nos estén pasando.
El siguiente punto, hermanos, es el ejemplo de cómo Jesús mostró persuasión. Y lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, verso 22. Lucas 7, verso 22. Le invito a que vaya en su Biblia, hermanos. Nos dice de la siguiente manera: y respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Nos dice la lección que Jesús vivió una vida de obediencia al camino de Dios, por lo que su influencia ha sido poderosa a través de los siglos y hacia todas las naciones. Creo que el ejemplo que podemos encontrar aquí, hermanos, es más que claro. Jesús es el máximo ejemplo de persuasión, sobre la vida de todos. A través de su vida mostró el amor del Padre y sobre todo el ejemplo de obediencia. Y sirvió para persuadir a muchos, en este caso, al arrepentimiento. Y hasta el día de hoy, hermanos, podemos ver cómo sigue cambiando la vida de las personas. Sus enseñanzas son un claro ejemplo, como lo mencioné, de obediencia, amor y fidelidad al Padre, mismo que debe caracterizar a todo cristiano fiel. Y como lo dice el título de estas lecciones que estamos viendo, debe ser una cualidad que nos caracteriza como cristianos, cualidades del carácter de Jesús que deben de estar presentes en nuestra vida, hermanos. A continuación vamos a ver el mandamiento de Jesús relativo al título en cuestión, relativo a la persuasión. El mandamiento de Jesús relativo a la persuasión. Nos dice que mi casa, casa de oración, será llamada. Y nos trae el ejemplo en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 12 y 13. Nos dice que, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nos dice que tanto el templo como nuestras vidas son templo del Espíritu. De hecho, el templo es un tipo de la iglesia, pero el poder es del Señor. Por ello, nuestra vida de oración nos permite tener poder del Señor con nosotros y por ello ser testigos eficientes y fructíferos, realmente persuasivos. Como lo mencioné, hermanos, al inicio de la clase, en este caso no se ejemplifica con el actuar de Jesús, que podemos entender a través de la lectura de estos pasajes, la importancia que tiene el poder persuadir a otros de cambiar aquello que pudiera estar mal delante de Dios. En este caso nos llama a ser testigos fieles y eficaces que podamos ser de bendición para otros y persuadirlos, hermanos, de la vida que están llevando. En este caso, una vida alejada de Dios y corrompidos por los afanes de este mundo. Nuestra vida tiene que ser testigo fiel del amor de Dios y lo que ha hecho en nosotros. Tenemos que ser un testimonio fiel, un testimonio andante de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en este caso, hermanos. Y bien, hermanos, a continuación, los nombres de Dios, en sus cuadernillos, a continuación veremos los nombres de Dios relativos a la persuasión. Le invito a que en casa, hermanos, conteste y medite sobre esto
para que pueda complementar el estudio de hoy. Esto nos va a ayudar a tener una mejor percepción de la clase. Le invito a que estudie acerca de los nombres de Dios relativos a la persuasión, acerca de gran sumo sacerdote, y la referencia, bueno, la vemos en Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16, y el otro, bueno, la cabeza del cuerpo, y la referencia en Colosenses capítulo 2 versos 18 y 19. Le invito a que en casa, bueno, conteste acerca de estos y pueda tener una mejor referencia de la clase, una mejor percepción, y nos ayude a complementar el estudio de esta mañana. Y recuerda, hermanos, que estamos examinando nuestro corazón. Le invito también, en este caso, a que conteste las preguntas que vienen al final. Sus cuadernillos son de carácter reflexivo para que podamos, bueno, valga la redundancia, reflexionar en nuestra vida si estamos cumpliendo, en este caso, la voluntad de Dios. Las preguntas, bueno, son muy interesantes y sin duda alguna nos llevan a una reflexión muy importante en nuestra vida. Nos dice que la primera pregunta: ¿sigo al Señor de noche y de día? La siguiente pregunta: ¿separo tiempo para orar por necesidades específicas? Otra pregunta es: ¿he ofrecido mi vida al Señor como su habitación? Otra pregunta es: ¿he limpiado mi vida de todo aquello que puede manchar el templo de Dios? Refiriéndonos en este caso a que somos el templo del Espíritu, recuerde. Otra pregunta más: ¿tengo verdadera unidad con otros creyentes de manera que podamos levantar nuestras voces a Dios en armonía? Nos lleva a una reflexión acerca de cómo estamos en unidad con nuestros hermanos. Otra pregunta es: ¿me congrego regularmente con otros creyentes de manera que podamos estudiar la palabra de Dios y orar? Bueno, en esta cuestión, en esta situación, pues por la situación que estamos viviendo, se nos dificulta estar en el santuario, pero más sin embargo en casa con nuestra familia estamos teniendo ese tiempo dedicado para Dios. Otra de las preguntas que podemos encontrar también es: ¿cómo puedo usar la palabra de Dios para prepararme a los tiempos de oración? Acerca de esta lección que vimos el día de hoy, bueno, podemos encontrar diferentes referencias que nos ayudan a entender más acerca de la importancia de la oración en la vida del cristiano, hermanos. Y bueno, esta ha sido, la lección de esta mañana, hermanos, y espero que lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos aprendido venga a ser de beneficio para nuestra vida en este caso, y podamos, bueno, tener cada vez más esas cualidades que forman parte del carácter de Jesús y hacerlas nuestras en este caso, ¿verdad? Como fieles cristianos, Señor. Fieles cristianos y que vengan a ser cualidades que nos caractericen en este caso. Bien, hermanos, espero que esto haya sido de bendición. Nos vemos en la próxima clase y que el Señor les bendiga. Y bien, después de haber escuchado la lección de esta mañana, agradecemos a nuestro Dios por las palabras que ha traído de boca de nuestro hermano maestro Humberto Tovar Ruiz. Sigamos orando por él, por su familia, para que Dios se siga manifestando en cada una de sus vidas y le ayude también a poder impartir esta palabra que no solamente a él le ha sido encomendado, sino a cada uno de nosotros, hermanos, compartir el mensaje de nuestro Dios. Vamos en este momento, hermanos, a preparar nuestra ofrenda y nuestros diezmos, así que en este momento vamos a dejar unos breves segundos para que en su hogar se pueda hacer la recolección de las ofrendas y también de los diezmos que le pertenecen a nuestro Dios.
Vamos a dejar estos breves segundos, hermanos, para que en su hogar pueda hacer esta importante acción. A continuación, hermanos, vamos a comenzar con nuestro culto especial, un culto de predicación, pero un culto de acción de gracias, hermanos, por nuestra patria. Si bien sabemos que en nuestra patria, bueno, pues hay muchos problemas sociales, políticos, económicos, inclusive, hermanos, pues nuestra patria, hermanos, Dios nos ha pedido que trabajemos por ella y que hagamos que esta patria, que es nuestro país México, se rinda al Señor. Así que vamos a tener este culto especial por nuestra patria y nuestra nación, que es México. Vamos primeramente, hermanos, a escuchar un preludio para comenzar este culto por parte de nuestros hermanos instrumentistas. Al terminar este preludio, haremos una oración inicial. Vamos a escuchar este primer punto del programa. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, en esta hora queremos rogarte, Padre, por este momento que estamos comenzando este servicio, Padre, de predicación, donde habremos de estudiar, de escudriñar tu santa palabra, Padre, para agradecerte, Señor, también por esta patria que tú nos has permitido, Padre, vivir, donde tú nos has permitido nacer y desarrollar, Señor, nuestras vidas, Padre. Te rogamos, Señor, para que cada momento, cada persona, cada instante, Señor, que vivamos, que conozcamos, Señor, dentro de esta patria, Señor, pueda llegar a agradarte, Padre, que podamos predicar tu palabra, Señor, compartirla con los demás habitantes de este país, Señor, y que nuestra patria pueda rendirse completamente para ti, Señor Dios. Te rogamos en este momento por mis hermanos que están en sus casas, Padre, para que también en la medida de lo que sea posible, Padre, puedan ellos también compartir tu mensaje, tu palabra con amigos, con familiares y hacer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, vamos ahora a cantar primeramente un himno para comenzar este culto alabando a nuestro Dios. Y vamos a cantar el himno número 152. Himno número 152 lleva como título Señor Jehová, omnipotente Dios. Dice aquí el título de este, o en la parte al pie de este himno, dice: yo soy el Dios de tus padres. Hechos 7:32. Vamos a cantar este hermoso himno, Señor Jehová, omnipotente Dios. Oh,
Hermoso himno, hermanos, que como nos dice aquí, bueno, nos habla acerca de nuestro Señor Jehová. Nos dice aquí, oye Clemente, nuestra humilde voz, nuestra canción, hoy dígnate atender, ¿verdad? Siempre que sea nuestro ruego orar por nuestra patria, rogar por nuestra patria, por nuestra nación, para que se entregue por completo a Dios. Vamos ahora, hermanos, a hacer una lectura bíblica. Les pido que abran sus Biblias en el libro, el segundo libro de la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo número 14. Ahí vamos a basar la predicación de este día. Éxodo 14, y vamos a hacer la lectura desde el versículo 10 hasta el final de este capítulo, hasta el versículo 31. Éxodo 14 del 10 al 31. Usted me puede acompañar, hermano, puesto de pie en su casa y haciendo esta lectura conmigo. Éxodo 14, 10 al 31. Si ya lo tiene, hermano y amigo, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda.
Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hermanos, bendita sea la palabra de nuestro Dios, que en este día nos va a guiar para poder estudiar y escudriñar el mensaje que tiene para usted, para mí, para todos nosotros. Vamos ahora, hermanos, a cantar el siguiente himno, después de haber leído la palabra de nuestro Dios, y vamos a cantar el himno titulado Mi México. Este himno, hermanos, no viene en los himnarios que tenemos en nuestra casa, pero en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia se ha compartido pues este himno. También en la página del Facebook de nuestra iglesia se ha compartido para que usted pueda cantarlo junto con nosotros. Himno Mi México. Vamos a cantar este hermoso himno. Bien, hermanos, después de haber cantado este hermoso himno de Mi México, vamos a dejar el tiempo ahora para la predicación de la palabra de nuestro Dios en este momento. Y como les decía, hermanos, en el momento que comenzábamos este culto, bueno, estamos hoy celebrando a nuestra patria, aunque hoy no es el día 15 de septiembre que celebramos la independencia de nuestro país, de la esclavitud, ¿verdad? De ese yugo de esclavitud en que estábamos presos. Pues bueno, este día celebramos a nuestra patria, celebramos esa libertad
que hoy podemos gozar. Libertad, hermanos, en muchos sentidos. Libertad en cuanto a elecciones, libertad en cuanto a decisiones, en cuanto a pensamiento, en cuanto a religión. Y bueno, le agradecemos a nuestro Dios que nos permite ser un país libre, donde su pueblo puede alabarle, puede, bueno, en estos momentos por cuestión de la pandemia, pues no podemos congregarnos, pero pues lo hemos venido haciendo durante muchos años atrás y nuestro deseo es volver a reunirnos pronto, hermanos. Así que bueno, realmente como mexicanos, hermanos, encontramos gran bendición de vivir en este país. Y asimismo, hermanos, como hay muchas cosas positivas de vivir en este país, México, también sabemos que hay situaciones preocupantes, situaciones difíciles, situaciones por las que muchas veces nosotros también hemos atravesado momentos de desesperación, de tristeza, de incertidumbre por causa de la violencia que vivimos como país, por causa de tal vez la pobreza por la que muchas personas atraviesan, la desigualdad también, hermanos, problemas de género. Y hermanos, podríamos continuar hablando de muchas situaciones de este tipo, pero debemos saber algo, hermanos, que no solamente nuestro país atraviesa por estas dificultades. Sabemos que en todo el mundo también se viven estos problemas que podemos decir que nos mantienen esclavos, ¿verdad? Esclavos a muchas de las personas que los practican, ¿verdad? Como el asesinato, el narcotráfico, violencia de diferentes géneros, hermanos, corrupción inclusive. Bueno, ellos están siendo esclavos, hermanos, del pecado. Y el llamado, hermanos, para cada uno de nosotros como mexicanos, como habitantes de todo el mundo en general, cristianos en todo el mundo, pero en este momento hablando como pueblo de México, el mensaje para usted y para mí es que libertemos a nuestro país de esa esclavitud del pecado. Y si bien es cierto, hermanos, que nosotros hoy en día podemos ya gozar de esa libertad espiritual que dice la Biblia que nos ha hecho libres Jesucristo por medio de su muerte, por medio de su resurrección, que hoy podemos gozar de la salvación, hermanos, debemos compartir este mensaje y debemos de procurar, hermanos, que las demás personas que nos rodean, los demás mexicanos, mexicanas, puedan también gozar de esta libertad del pecado, de la salvación que solamente proviene del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y hermanos, durante la semana, al estar pensando en un mensaje especial para este día que celebramos a nuestra patria, que celebramos esa libertad de la esclavitud que hace muchos años, ¿verdad?, llegamos a estar como nación, y hoy en día, hermanos, podemos gozar de esa libertad. Bueno, venía a mi mente un pasaje que, aunque no habla específicamente del pueblo mexicano, hermanos, de la nación mexicana, ni siquiera habla del continente americano donde estamos nosotros, pero hermanos, es una historia que sin duda alguna se puede aplicar a todas las naciones del mundo, y en este momento lo vamos a aplicar a nuestra nación, a nuestro país, a nuestro México. Decíamos hace un momento que nuestro país hoy en día está sumergido en diferentes problemas, en diferentes situaciones que nos mantienen esclavos, tal vez ya no de otro país, tal vez ya no de otro reino, de otra nación, pero sí, hermanos, del pecado. Y sabemos que esa es la peor esclavitud que podemos atravesar, no solamente como mexicanos, sino también como habitantes del mundo, ¿verdad? Podemos ser esclavos de alguna nación, de algún país, de alguna persona con poder. Pero hermanos, sin duda la peor esclavitud que podemos atravesar o que podemos vivir como humanos es ser esclavos del pecado. Y un día, hermanos, fuimos esclavos del pecado, vivimos en él, anduvimos tras él, pero hermanos, Dios nos ha libertado por medio de la sangre de Jesús. Y este es el mensaje que vamos a estudiar en este momento por medio de esta predicación.
Para ello, hermanos, les pido que tengan su Biblia abierta, hermanos y amigos, también que nos acompañan en esta transmisión. Abramos nuestras Biblias ahí en el pasaje que habíamos hecho ya lectura del libro de Éxodo, capítulo 14, de los versículos 10 al 31. No lo vamos a leer nuevamente, ya hicimos la lectura. Vamos a tomar solamente pues una referencia en cuanto a los versículos que ya hemos leído. Y aquí nos habla de una nación, hermanos, que la Biblia nos habla que fue una nación que comenzó con una familia, pues no era tan pequeña, era una familia numerosa. Y con el tiempo, con los años, esta familia empezó a multiplicarse de tal manera, hermanos, que se convirtió en una nación grande, en una nación que en el momento en que estamos leyendo aquí en Éxodo 14, era una nación que aún no libraba batallas, que aún no libraba peleas, aún no libraba guerras, pero hermanos, Dios la tenía destinada para eso y mucho más, para ser una nación victoriosa, una nación triunfante y una nación de la cual provendría, ¿verdad? Vendría el Mesías a este mundo. Era una nación, hermanos, que Dios había elegido como su pueblo especial, ¿verdad? Como algo único, algo diferente, algo especial para nuestro Dios. Y estamos hablando acerca del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, hermanos, antes de gozar de esa libertad, ¿verdad? Era un pueblo esclavo. Fueron esclavos muchos años de los egipcios y vivían sus vidas de esa manera, hermanos. Los niños nacían en esclavitud, los niños israelitas nacían siendo hijos de padres esclavos, crecían ellos siendo esclavos y morían siendo esclavos. Y sus hijos repetían una y otra vez esta historia tan triste, donde tenían que ser ellos, tenían que vivir de acuerdo a la voluntad de los faraones, de los gobernantes de Egipto. Ellos no podían tener una libertad, hermanos, de pensamiento, no podían tener una libertad de decisión, no tenían una libertad de si un día querían salir de ahí, podían hacerlo libremente. Claro que no. Ellos tenían, hermanos, que vivir su vida en esclavitud. Y como pueblo mexicano, hermanos, como nación mexicana, durante muchos años hemos vivido también como esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la incertidumbre, esclavos del miedo, esclavos de la violencia, esclavos de la corrupción, de problemas sociales, de problemas políticos. Y hermanos, lo que Dios anhela para nuestro país es que seamos un país liberto de todas estas situaciones. Si cada uno de nosotros como mexicanos, como mexicanas, conociéramos de verdad la voluntad de Dios y viviésemos en ese mandamiento, en esa ley que Dios nos ha trazado para nosotros como naciones, como individuos, hermanos, estoy seguro que nuestro país estaría alejado de todo este tipo de problemas por los que atravesamos. Y no solamente nuestro país, sino también nuestro mundo entero. Si pudiésemos todos voltear nuestra mirada al Señor Jesucristo, cambiar nuestras vidas para adorar a nuestro Dios por completo y que sea Él nuestro único guía, nuestra dirección. Y hermanos, sin duda seríamos un mundo que no tendría problemas del pecado, así como era el plan de Dios para su creación desde un principio, porque ese fue el plan original que después, hermanos, vino a cambiar por medio del pecado, por medio de Satanás, el maligno. Y hermanos, el pueblo de Israel, si bien es cierto que no tenemos similitud alguna no se tiene similitud con el pueblo mexicano, porque no hay similitud en cuanto al aspecto físico o a la manera de vivir, a la vida social que tenemos entre mexicanos e israelitas. Hay muchas diferencias, pero hermanos, somos similares en una cosa, en la esclavitud. Ellos fueron esclavos de Egipto, una nación, hermanos, que si usted se ha documentado y usted sabe de historia, bueno, fue una nación
una de las 5 naciones más importantes de la antigüedad, que, hermanos, su historia, sus batallas, sus guerras, todo lo que ellos lograron hacer durante la historia, hermanos, está hoy en día, sigue en esas tablillas, en esas estatuillas, en esos templos egipcios, hermanos. Y fue una nación poderosa, fue una nación que nuestro Dios utilizó para mostrarse en todo su poderío y en toda su potestad. Y lo estamos viendo precisamente en este pasaje de Éxodo 14, cómo Dios utilizó al faraón de este tiempo del pueblo de Israel, desde la libertad de Israel, cómo Dios utilizó a esta nación de Egipto, hermanos, para mostrarse en toda su gloria y en todo su esplendor, en toda su potestad. Y hermanos, Dios había sacado con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Egipto llegó al primer obstáculo? ¿Se acuerda usted cuál fue este primer obstáculo de Egipto una vez que salieron de Israel? Cuando salieron de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, hermanos, primeramente no fue fácil para ellos. Dios tuvo que obrar con 10 plagas que afectaron no solamente al pueblo de Egipto, sino también a los israelitas en las primeras ocasiones. Pero hermanos, Dios obró primeramente con sus plagas para poder hacer que los israelitas salieran de Egipto. Una vez que salen de Egipto, hermanos, durante ese camino y ese trayecto se encuentran con un primer obstáculo. Un obstáculo difícil, hermanos, un obstáculo que aparentemente podían ellos pensar que ahí había llegado su fin del sueño de la libertad. Imagínense, hermanos, los israelitas habían salido de Egipto, estaban siendo perseguidos por el ejército egipcio, un ejército poderoso en armadura, en fuerza, podríamos decirlo, todo el mundo sabía que el ejército egipcio era un ejército poderoso en gran manera. Ellos venían siendo perseguidos desde Egipto y llegaron a un punto donde ya no había retroceso. Delante de ellos, hermanos, estaba el mar. Estaba este gran mar, hermanos, que sin duda ellos podían haber pensado, ¿qué vamos a hacer? No podemos nadar, o tal vez algunos podían nadar, hermanos, pero distancias grandes como cruzar un mar era pues un pensamiento que ellos pudieron llegar a vivir en ese mar, delante de ese mar rojo, hermanos. Detrás de ellos venía el ejército. Entonces, hermanos, podíamos decir que ellos estaban, como decimos hoy en día, entre la espada y la pared. Si no morían ahogados en el mar, morían a manos de los egipcios. ¿Qué pasa en ese momento, hermanos? En ese momento llegó el miedo al pueblo de Israel y empiezan a pensar, como dice aquí en los primeros versículos de Éxodo 14:10, dice ahí: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, tuvieron temor en gran manera, y clamaron a Jehová. Y hermanos, esto es algo que hacemos comúnmente. Cuando tenemos una dificultad, que nos encontramos como el pueblo de Egipto, que no vemos salida ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia los lados, ni hacia arriba, ni hacia abajo, hermanos. ¿Y qué es lo primero que viene en nuestra mente? El temor. Así como el pueblo de Israel tuvo temor en gran manera, también nosotros tenemos temor en gran manera, porque no sabemos cómo podríamos salir de ese problema que estamos viviendo en ese momento. Dice el versículo 11, dijeron a Moisés los israelitas: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Los israelitas, hermanos, sin duda llegaron a pensar en regresar de ese punto del Mar Muerto, regresar y no enfrentarse a los egipcios, pero sí
regresar y decir, queremos ser nuevamente sus esclavos, ¿verdad? Sin duda ellos no querían morir y llegaron a pensar en retroceder. Como pueblo mexicano, hermanos, muchas veces cuando estamos haciendo el bien, las buenas obras, hermanos, debemos entre nosotros de aliarnos y de apoyarnos, de animarnos en espíritu y en fuerza para continuar haciendo buenas obras y continuar haciendo la voluntad que Dios nos ha dejado. Y eso también lo podemos aplicar a nuestra iglesia. Sabemos que cuando tenemos grandes actividades, grandes proyectos evangelísticos de predicación, y hermanos, es difícil cuando solamente se involucran uno o dos o pocos hermanos en desarrollar este proyecto. Para que nosotros podamos hacer grandes obras y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos nosotros aliarnos y debemos trabajar juntos y seguir por ese camino que Dios nos ha marcado, esa voluntad que Dios nos ha marcado. Los israelitas, hermanos, tuvieron temor y querían regresar a la esclavitud. Ellos no querían enfrentarse con la muerte en el mar, no querían ahogarse, no querían morir a mano de los egipcios, querían regresar a la esclavitud, querían morir en Egipto y ser sepultados en Egipto, como lo vemos en estos versículos. Y hermanos, el pueblo de Israel ya era un pueblo libertado, Dios ya lo había libertado. Cuando Dios nos liberta, hermanos, quiere que sigamos adelante confiados en su poder. Y Dios nos ha dejado, hermanos, tres voluntades o tres formas en que podemos marchar hacia adelante. La primera, hermanos, bueno, este mensaje lleva como título Marchando adelante en la libertad, porque así es como Dios quiere vernos, no solamente en la libertad de un país, como ya hemos sido libertados, como México ya fue libertado del dominio español, sino, hermanos, Dios quiere vernos libertados del pecado, libertados de la vida pasada, de los peligros, de las tentaciones. Dios anhela que nosotros seamos familias cristianas y personas libertadas de todo esto, que podamos continuar y marchar en esa libertad que Él nos ha marcado. Primeramente, hermanos, Dios nos pide que marchemos adelante porque es una manifestación del abandono de la vida de esclavitud. Cuando nosotros vemos, hermanos, un cambio del pecado a una vida consagrada, que llevamos ya días sin pecar, sin caer en una tentación, sin buscar una tentación, y llega nuestro pensamiento, hermanos, y decimos, bueno, en verdad Dios está obrando, yo sé que Dios está obrando, y nos alegramos, nos aferramos a la palabra de Dios, la leemos constantemente porque estamos animados, porque estamos viendo que Dios está obrando un cambio en nosotros. Cuando nosotros somos libres, hermanos, Dios anhela que marchemos en esa libertad para que veamos esa manifestación que Dios está obrando en nuestra vida, de una vida pasada, de una vida donde estamos abandonando la esclavitud. Y esto lo tenemos desde los versículos 10 al 12, que ya hemos dado lectura, ¿verdad? Que ya los israelitas habían dejado esa esclavitud y estaban a punto de comenzar una vida nueva en libertad, pero se enfrentan con ese problema y viene la duda y viene el temor y dicen, ¿qué hacemos ahora? Si cruzamos, nos vamos a ahogar, pero si nos regresamos, nos van a matar. Entonces, hermanos, ¿qué podía hacer el pueblo de Israel? Habían dejado ya la vida de esclavitud. En segundo punto, hermanos, ellos tenían que marchar hacia adelante porque así iban a confiar en el poder de Dios para vencer los obstáculos. Ellos se habían encontrado con ese obstáculo del mar muerto, hermanos, pero vamos a ver lo que pasa aquí en los versículos 15 y 16. Dice aquí, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y podemos pensar, hermanos, bueno, ¿cómo iban ellos a marchar? ¿Acaso podían marchar sobre el mar Rojo? ¿Podían ellos llevar su ganado, sus carretas, sus alimentos cargando y cruzar el mar muerto, hermanos, así caminando sobre él? Hermanos, pues esto no era verdad a lo que se refería a Dios directamente.
Dice el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dice el versículo 22 también, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vemos en estos 3 versículos, hermanos, cómo Dios obró en este obstáculo, cómo Dios obró. Ellos aparentemente como pueblo de Israel ya no tienen escapatoria, ya no tenían escapatoria, o morían en el mar o morían a manos de los egipcios. No tenían, hermanos, ellos una mínima idea de cómo Dios, cómo Jehová iba a obrar en cada una de sus vidas. Dice, Jehová le da una orden a Moisés. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y esto es lo mismo, hermanos, que nos habla a nosotros hoy, como pueblo mexicano, como nación, como familias mexicanas de este país, que marchemos y no marchar, hermanos, en un desfile como los que estamos acostumbrados a ver, donde vemos, ¿verdad?, esos soldados con sus armas, con sus, bueno, todo su aditamento, ¿verdad?, de ejército, sino, hermanos, nos dice que marchemos espiritualmente, en ese camino que Dios anhela para cada una de nuestras vidas, para tu vida y para mi vida. Nos dice que marchemos en ese camino que Cristo nos ha marcado, que Cristo nos ha dejado, podemos decir, dibujado. Nos ha dicho, aquí es donde deben ustedes de caminar si quieren llegar a la vida eterna, a la morada celestial donde habita nuestro Dios. Asimismo, hermanos, tenemos nosotros que marchar. Fue lo que le dijo Dios a Moisés, di al pueblo de Israel que marche. Y dice el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Vemos aquí, hermanos, en este versículo, que para que nosotros podamos encontrar una salida a una dificultad, a un problema por el que usted esté pasando, no solamente tenemos que quedarnos sentados o parados esperando, ¿verdad?, que nos caiga una respuesta del cielo. Tenemos que obrar, tenemos que obrar. Aquí, para que el pueblo pudiera pasar, Moisés tenía que levantar esa vara, ¿verdad?, invocar el nombre de Jehová y el mar sería abierto. Iba a haber una acción después de una orden. También, hermanos, en nuestra vida, cuando Dios nos pide, ¿verdad?, que cambiemos a este país, que este país quiere verlo a los pies de Él, de nuestro Dios. Hermanos, este país no va a ir a los pies de nuestro Dios si nadie le predica. Tenemos nosotros que hacer esa acción. Tenemos la orden ya, pero hay que hacer esa acción, así como Moisés accionó para cumplir la voluntad de nuestro Señor Jehová. También tenemos nosotros que accionar nuestras vidas para llevar a este pueblo a los pies de nuestro Dios. Dice el versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo no sé si usted, hermano, ha visto, hay ya diferentes películas donde vemos esta ilustración, donde va ese pueblo caminando y se ven esas paredes de agua. Para nosotros nos parece increíble, nos parece casi como si fuera una idea de hombres, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un gran viento divida un mar y que las paredes estén a los lados? Y un camino, hermanos, de principio a fin, dice que el pueblo pasó en seco y caminó. Y no solamente ellos, hermanos, sino que se llevaron todas sus posesiones hasta cruzar ese mar completamente. Y, hermanos, es algo hermoso cómo Dios obró, cómo Dios se manifestó. Aparentemente ellos ya no veían salida a su problema, veían solamente la muerte como solución. Y nosotros a veces nos encontramos en esa situación, vemos solamente el fin de nuestro problema, de nuestra vida. Pero, hermanos, Dios obra de maneras increíbles, de maneras que ni siquiera nos llegamos a imaginar en nuestras vidas. Por último, hermanos, dice, marchar hacia adelante es confiar en la protección divina. Esto lo tenemos aquí en Éxodo, capítulo 14, versículos 19 y 20, que dice,
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vemos cómo Dios, hermanos, no solamente les invitó a que confiaran en Él, sino que obraba, se manifestaba. Se manifestó, hermanos, primeramente con el maná, les dio alimento, se manifestó dándoles agua de beber, se manifestó con una nube que les dio sombra, con una columna de fuego que les dio luz durante la noche. Se manifestó, hermanos, mediante el mar abierto, de muchas formas. Dios se manifestó con el pueblo de Israel para hacerles ver que Él estaba con ellos y que en esa libertad que ellos habían salido de Egipto, estaban cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Asimismo, hermanos, marchar hacia adelante es confiar en la protección divina, y esto también es para nosotros. ¿Estás tú, hermano, confiando en esa protección divina, o estamos simplemente viviendo a expensas de lo que pueda pasar? Vivimos el día a día sin encomendar nuestra vida a Dios, sin voltear nuestra mirada a Dios en medio de un problema, sin recurrir a la Biblia cuando nos encontramos dudando de nuestra fe, de nuestra salvación, de lo que debemos de hacer, hermanos, espiritualmente hablando. Este último punto, hermanos, nos invita a marchar hacia adelante confiando en la protección divina. Así que, hermanos, como país, Dios anhela vernos marchando hacia adelante, primeramente abandonando la esclavitud del pecado. También nos anhela que marchemos hacia adelante confiando en el poder de Dios para vencer los obstáculos, y nos anhela ver como país marchando hacia adelante confiando en su protección divina. Yo espero, hermanos, que como iglesia en verdad podamos ser familias que marchemos hacia adelante, como dice esta predicación, marchemos hacia adelante confiando en Dios, haciendo su voluntad, pero, hermanos, sobre todo haciendo que este país, hermanos, completamente se rinda al Señor. Y si bien es cierto que en este país somos muchos habitantes, hermanos, pero si cada uno de nosotros llevamos el evangelio, llevamos la palabra, la vida de Jesús a los demás, estaremos poniendo nuestro granito de arena, y de esta manera, hermanos, bueno, seremos una nación que se rinda a Dios, una nación que se entregue a Dios. Dios anhela ver que nuestro país, como México, sea libertado del pecado y sea libre en la salvación que Cristo nos ha hecho libres por medio de su muerte y por medio de su salvación. Dice, hermanos, por último, el versículo 31 de Éxodo 14 dice, 30 y 31 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Así que, hermanos, si queremos ver nosotros a nuestro país, México, rendido a los pies de Cristo, debemos de obrar y debemos de orar y debemos de llevar el mensaje de Cristo, para que así ellos puedan ver todas las obras que Dios ha hecho con su pueblo, con nosotros, a través de la Biblia, y también ellos puedan entregarse por completo a la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para nosotros. Y vamos, hermanos, vamos nosotros ahora, hermanos, a cantar un himno. Yo quise que viene un himno, hermanos, especial en no vienen los himnarios, pero también se ha enviado en el grupo de WhatsApp y también en la página del Facebook de nuestra iglesia, que se llama Por México, Hermanos. Es un himno que nos invita, hermanos, a trabajar y a luchar por nuestro país, a que sigamos predicando, a que sigamos compartiendo hasta ver a nuestro país
rendido, a los pies de Cristo. Vamos a cantar este hermoso himno por México, hermanos. Bien, hermanos, que esta sea siempre nuestra oración, ¿verdad? Luchar por México y orar por él para que también se rindan todas las familias por completo de nuestra nación a nuestro Dios. Antes de terminar, hermanos, nuestra transmisión, recordemos solamente como anuncios que estamos a punto de entregar despensas para las familias que lo necesitan dentro de nuestra iglesia, así que si usted, hermano, como familia o en forma personal, todavía no aporta lo que ha prometido, hermano, le invitamos para que lo haga lo más pronto posible y que podamos reunir este apoyo de despensas y ser entregadas también en beneficio a las familias que lo necesitan. Y hermanos, también estamos comenzando con nuestra actividad reloj de oración apenas hace unos días atrás, así que hermanos, recordemos estar al pendiente de el horario en el que nos corresponde a orar, tanto como departamento, como familia, y estemos orando, hermanos, durante nuestra cuarentena. Nuestra intención como iglesia es orar durante todo este tiempo que estamos permaneciendo en casa hasta que podamos regresar al santuario. Mientras tanto, seguiremos orando por los motivos de esta cuarentena, para que Dios se manifieste, por los motivos de esta pandemia, para que Dios se manifieste en ellos. Vamos, hermanos,
El próximo domingo tendremos un culto especial donde habremos de celebrar y de agradecer a Dios por la vida de nuestro hermano pastor, Agustín Ruiz, para que también, hermanos, no se pierda esta transmisión que haremos el próximo domingo de este hermoso servicio dominical y que se pueda congregar y, gozar junto con nosotros en este servicio del día especial del pastor Bautista. Vamos a terminar, hermanos, con una oración a nuestro Dios. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora porque permaneces con nosotros hasta el final de este momento, Señor, de esta transmisión. Y Padre, te agradecemos porque has llenado nuestra mente con tus palabras, con tu pensamiento, Señor. Ayúdanos a poder poner en práctica el mensaje. De manera especial, Señor, te pedimos por nuestro país, por nuestra nación. Señor, este día rogamos por nuestro país entero, Señor. Sabes que hay muchas dificultades dentro de él, muchos problemas, Señor, sociales y de muchos tipos, Padre, pero nosotros como pueblos cristianos, como pueblo cristiano, Padre, como iglesias cristianas, bautistas, Señor, queremos levantar la voz por nuestro país y dedicarlo a ti, Señor, hacer que el país se rinda por completo, Padre, pero esto solamente será posible si nos levantamos como iglesias y nos levantamos, Padre, a predicar, a evangelizar, a compartir tu palabra, Señor, y tu mensaje. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde, Señor, alrededor de nuestro país, como iglesias bautistas, Padre, y que podamos llevar muchas almas a tus pies. Te rogamos por nuestro país, Padre, para que cada problema, cada dificultad por el que hoy en día atravesamos, de manera especial, Señor, por este virus, Señor, del COVID, también pueda pronto ser, Señor, destruido, Padre, en tus manos, Señor. Que tú actúes, Padre, con tu santa voluntad y que nos des la salida de esta dificultad que estamos viviendo en estos momentos. Te rogamos por los hermanos que permanecen en sus casas, por las familias de la iglesia, Padre, para que también en todo momento ellos puedan encontrar tu mano al lado de ellos, Padre, que tu presencia pueda acompañarles en sus hogares y que no nos abandones, Padre, que permanezca siempre con nosotros cada día de nuestra vida, así como lo dice tu palabra hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, les invitamos para que en la próxima transmisión nos acompañen. El próximo domingo a las 10:30 de la mañana les esperamos también a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga.